a todos. Hoy os quiero invitar a entrar en uno de los lugares más especiales y hermosos de mi casa, que es el oratorio, el lugar donde paso más horas, más ratos en intimidad con el Señor, con Jesús sacramentado y con la cruz. Y detrás, al fondo, veis a la Madre de Dios, a la Santísima Virgen María. En este lugar quiero hablaros al corazón de la palabra de Dios. Quiero ofreceros algunas meditaciones sin ánimo de exégesis ni de erudición, porque tampoco yo estoy ni formado ni capacitado para ello, pero sí algunos apuntes espirituales para nuestra vida al hilo de la palabra de Dios, de los textos de la palabra de Dios. Para esta noche, para hoy, digo esta noche porque estoy grabando de noche, y es cuando más silencio hay en el ambiente. Os traigo un texto del libro de la Sabiduría. Sabiduría, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Y luego un corolario del capítulo 12, versículo 1. El libro de la Sabiduría es un libro muy íntimo, una experiencia mística, profunda del hagiógrafo, del que ha escrito este texto, donde parece que ha penetrado en lo profundo de ese misterio divino, que a veces nos cuesta entender, nos cuesta saber que existe. Y el texto que yo os traigo hoy, del capítulo 11, precisamente es el final de un discurso donde el escritor, el autor de los libros, va viendo, digamos, la evolución de la acción de Dios, de la acción profunda de la sabiduría divina a lo largo de la historia. Es un libro, o estos capítulos, capítulo 10 al 19, que es el final, puede completarse o puede ayudarnos mucho a entender los libros históricos, todo el Pentateuco y todos los libros históricos, porque es como esa capa invisible de la acción de Dios que no vemos, pero que está, ¿no? Entonces, hay un momento donde él habla de los ídolos de Egipto y de cómo Dios también castiga a los egipcios a través de esos mismos dioses a los que ellos adoran, que los llama los reptiles irracionales y alemañas inmundas, ¿no? Y entonces se va hablando de cómo Dios siempre establece un castigo proporcional al pecado que se comete. Para él, todo se dispone con peso, número y medida. Bien, pues llegamos al final de este capítulo 11 y dice el versículo 23. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes, y pasas por alto los pecados de los hombres, para que se arrepientan. Qué hermoso. Te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Para Dios no hay nada imposible. Lo único que tenemos que hacer nosotros es saber reconocernos pecadores. Saber que nuestra vida no es lo perfecta que quisiéramos. Que a veces, pues, fallamos por debilidad, por fragilidad, por opciones erróneas, quizás. Pero Él se compadece de todos, sin exclusivismos, porque todo lo puedes. El poder, la omnipotencia divina es tan grande, tan infinita, que no se le escapa nada, y que precisamente el perdón que nosotros recibimos de Él es fruto de su poder. Él tiene poder para perdonar los pecados, como dice Jesús en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. ¿Y quién eres tú para perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Y dice Jesús, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, ahora te digo, levántate, coge tu camilla y echa a andar. El Hijo de Dios, Jesucristo, clavado en esta cruz, tiene poder para perdonar pecados. El poder de Dios para perdonarte. Y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Dios lo que busca es el arrepentimiento nuestro.
No podemos ser ingenuos, como algunos piensan que no pasa nada por pecar, si Dios todo lo perdona, Dios todo lo... No. Dios pasa por alto los pecados si te arrepientes. Si te arrepientes y te confiesas que es el regalo que Él nos ha dado para esto, el sacramento de la confesión, si haces eso, entonces Dios hace borrón y cuenta nueva. Y a continuar la vida llena de gracia, llena de santidad, llena de virtud. El versículo 24 dice, amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste. Pues si odiaras algo, no lo habrías creado. Es curioso este versículo. Un amor infinito. Siempre decimos eso, ¿verdad? Pero es que aquí, cuando hablamos de amor de Dios, no estamos hablando de un sentimiento. En Dios no hay sentimientos. Los sentimientos es una categoría humana, ¿vale? Es un antropomorfismo. Estamos hablando de un amor capaz de crear, de un amor generador de vida. Hablar de amor en Dios es hablar de crear. Es decir, yo existo porque soy fruto de ese amor divino. Porque Dios me ama y al amarme me está dando vida. Y por tanto, cuando el texto dice amas a todos los seres, no se excluye a nadie. Incluso los seres malos, los impíos, los injustos, los apóstatas, también son amados por Dios. Y son amados porque Dios espera de ellos el arrepentimiento, para que vuelvan a su amor. Si Dios no los amara, serían destruidos al instante, sin compasión ninguna. No existiría. Sin embargo, Dios los ama. Y Dios tiene paciencia con ellos. Y Dios los tiende continuamente su mano para que vuelvan, para que regresen a su amor. Claro, esto me lleva a pensar en otra cuestión, ¿no? Entonces, ¿Dios ama a los demonios? ¿Dios ama al ángel caído? Claro, es una cuestión compleja, porque ¿cómo Dios puede amar a un ser que apostató y que rechazó su amor desde el principio? Que lo veía y lo servía, y decidió no amarlo y no servirlo. Bueno, pues prueba de ese amor que Dios también los tiene a sus criaturas, porque el demonio es criatura de Dios, es un ángel. Es que Dios preparó un lugar para ellos. Y es que Dios a veces permite su acción. Pero es paradójico. Mientras los demonios disfrutan haciendo el mal, Dios de su acción mala es capaz de sacar bienes. Cuando el demonio tienta, por ejemplo, que es su acción ordinaria, Dios es capaz de sacar bienes de esa tentación. Porque cuando el hombre resiste, porque corresponde a la gracia que Dios le está dando para que no sucumba, para que no caiga en la tentación, entonces se convierte en un mérito para el hombre. Y ese mérito conlleva santidad, aumento de gracia. Pero cuando el hombre cae en la tentación, entonces viene en su auxilio el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento le lleva a la confesión de los pecados y lleva a la misericordia. A veces quizás suena un poco herético lo que voy a decir, ¿no? Pero bien entendido es claro. A veces el pecado es la mejor forma de conocer su misericordia. Claro, esto es lo que se expresa en el pregón pascual cuando se dice, oh Félix culpa, oh feliz la culpa que mereció tal Redentor. Porque por esa culpa de Adán vino Jesucristo al mundo. Por esa culpa nuestra, por ese pecado, que es una acción mala del demonio en nosotros, Dios vence al mal
con el bien de su gracia, de su misericordia y de su arrepentimiento. Y no aborrece nada de lo que hizo. Dios no se echa para atrás en nada. Dios ha creado todo bueno y perfecto. E incluso el mal tiene cierta belleza, incluso el mal dentro de su imperfección puede hallarse algún tipo de santidad. Es decir, del mal se puede sacar fruto bueno, porque si el mal no hubiera sido permitido por el Señor para un bien mayor, ese mal no se hubiera hecho. Pasa que el misterio de iniquidad, el misterio del mal, es muy difícil de entender y a veces muy difícil incluso de explicar, ¿no? Porque es incómodo, ciertamente es incómodo. Pues si odiaras algo, no lo habrías creado. Con lo cual todo lo que existe, todo lo creado, visible o invisible, es fruto del querer divino, de la voluntad positiva de Dios o de la voluntad permisiva de Dios. Y no podemos dudar de nada de eso. Al contrario, incluso cuando no entendamos, aceptar y orar. Y sigue diciendo el versículo 25. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? Se pregunta. ¿O cómo se conservaría si tú no lo hubieras llamado? Son preguntas retóricas. Y termina diciendo el versículo 26. Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Amigo de la vida. Eres indulgente con todo. El Señor es amigo de la vida. Y por tanto nada se escapa a su querer. Y decía que precisamente esto es así, porque por la razón que da el capítulo 12, versículo 1, que es como se completa esto, ¿no? Pues tu soplo incorruptible está en todas ellas. ¿Cuál es ese soplo incorruptible? El soplo incorruptible es la acción del Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida. Y todo cuanto existe está alentado, ungido y animado por ese soplo divino, por esa ruá divina que se nos ha dado desde la creación. Pues, queridos hermanos, que con esta confianza de su amor, de su perdón, nos acerquemos siempre a Dios, nos acerquemos siempre al trono de la gracia, que lo esperemos todo de Él, porque Él no defrauda. Él siempre sabe hacerlo todo bien. De hecho, Él lo ha hecho todo bien, y te ha hecho bien a ti y me ha hecho bien a mí. Aunque a veces tengamos imperfecciones, aunque a veces tengamos pecados, debilidades, sí, es cierto. Pero incluso dentro de ese pecado, de esa debilidad, de esa fragilidad, Dios, en la medida en que nos permite caer, saca bienes. Siempre saca bienes. El mal nunca tiene la última palabra, y eso es lo que yo quería daros hoy a conocer con este texto, que el mal nunca tiene la última palabra. El bien siempre vence, el amor siempre triunfa. E incluso dentro de todo esto que estamos viviendo, esta maraña de epidemias, de pandemias, etc., el bien va a triunfar. Dios va a triunfar. Claro, hay algunos que dirán que si esta pandemia es castigo de Dios, otros dicen que no tiene nada que ver con Dios, y que es un arrebato, una pataleta de la tierra, de la madre tierra, ¿no? La naturaleza que nos quiere dar una lección porque estamos... Vamos a ver. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Todo lo que existe es por el querer de Dios. Y por tanto, todo esto que estamos viviendo es fruto del querer de Dios. Y nos toca averiguar el sentido. Mucha gente que dice, ay Señor, que pase pronto esto. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Te estás encontrando con el Señor dentro de la soledad o de estos momentos? ¿Te estarás planteando que hoy puede ser el último día de tu vida, que mañana puede ser el último día de tu vida? ¿Te puedes morir? ¿Estás poniendo tu vida en orden con Dios? ¿Te estás arrepintiendo de los pecados? ¿Estás llorando las culpas de tu vida pasada? ¿Vives la comunión sacramental de una manera especial? ¿O eres de los que ya no comulgas porque tienes miedo a contagiarte? Miedo al pecado mortal. Miedo a morir en pecado mortal. Pero no a contagiarte. Nadie se contagia por comulgar. ¿Esto es un castigo de Dios? No, yo creo que esto es una purificación de Dios. Yo creo que esto es algo que Dios ha permitido. Fruto de la investigación humana, lo que queráis. Que Dios ha podido permitir y puede aprovechar para sacar muchos bienes. De momento, por ejemplo, para evitar que en Nochevieja o Nochebuena se cometan pecados y excesos. Fíjate, ya son gran bienes. Ahora, lo que me cuesta entender, y lo respeto, es eso de que esto no tiene nada que ver con Dios. Entonces Dios es inútil. Entonces, lo que hemos leído en la Escritura no tiene nada que ver. Es mentira todo. No, es que es de la madre tierra, perdón. No, la tierra no es madre de nada. La tierra es una criatura. Y es Dios el que ordena a esa criatura que haga brotar fruto. Que haga brotar hierba. Para que alimente al hombre, para que alimente al ganado. Pero es Dios el que lo hace. No es la tierra de su propia iniciativa, como si fuese una persona. Eso para los cultos paganos que creían en la Gaia y en la Gea y todas esas cosas. Y, pues muy bien, ¿no? Que creían en la madre tierra y adoraban y sacrificaban a niños y regaban con su sangre las tierras para que la tierra estuviera siempre contenta. Y todo. Bueno, pues muy bien. Pero nosotros, los que por la revelación de Jesucristo hemos sido liberados de bárbaros ritos, vamos a volver a creer en esas cosas paganas, en el absurdo pagano, en las deidades y potestades malignas del paganismo. Si hemos leído que toda la tierra está alentada, soplada, ungida por el Espíritu Santo. Hemos visto cómo todo lo que existe es por fruto del amor, del querer de Dios. Con lo cual, esto tiene que llamarnos a la santidad. Esto es un tiempo para la santidad, para purificarnos. Porque esto acaba de empezar. La purificación de la tierra acaba de comenzar. Nos esperan años, tiempos, que ojalá Dios los abrevie. Porque hay muchos pecados que están clamando desde la tierra al cielo. La sangre de los niños abortados, la sangre de los enfermos y de los ancianos anestesiados. Fijaos cómo llama a los que sacrificaban niños a Dios Moloch. Y hoy Dios Moloch tiene sus altares en los abortorios, en las clínicas del aborto. Y fíjate cómo Dios los llama a esos crueles asesinos de niños, padres asesinos de seres indefensos. Decidiste eliminarlos por medio de nuestros antepasados, para que la tierra que tú más preciabas acogiera a la digna colonia de los hijos de Dios. Esto está en el libro de la sabiduría, en el capítulo 12, versículos 5, 6, ¿no? Habla de las prácticas y de los ídolos cananeos. Bueno, pues todo eso Dios tiene que eliminarlo. Y Dios tiene que purificarlo. Y por eso llama a almas santas, almas que quieran consagrarse a Él, no una consagración de voto, pobreza, castidad y obediencia, no, sino gente que diga, Señor, yo estoy aquí para reparar, para amarte por los que no te aman, para recordar a todo el mundo
que existes, que fuiste clavado en esta cruz por amor, que nos diste una madre y que hoy te has quedado con nosotros en los sagrarios de la tierra. Y ante esos sagrarios nosotros reparamos, pedimos perdón, nos humillamos. Pues de esto se trata. Este es el tiempo